Mi hijo se negó a ayudarme con mi mudanza. Se mudó la semana siguiente, marqué el número de Alejandro por tercera vez esa mañana. Al igual que en los intentos anteriores, me envió directamente al buzón de voz después de 2 tonos. No era casualidad. Mi hijo estaba rechazando deliberadamente mis llamadas. Alejandro, soy mamá otra vez, dije después del pitido, intentando que mi voz no revelara mi frustración. Solo quería confirmar si podrás ayudarme este sábado con la mudanza. El camión llega a las 9 y realmente necesito una mano con los muebles más pesados. Llámame cuando puedas, por favor. Colgué y miré a mi alrededor. Mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, donde había vivido los últimos 15 años desde mi divorcio, estaba ahora invadido por cajas de cartón etiquetadas con marcador negro. Cocina, libros, ropa de invierno. Toda mi vida meticulosamente catalogada y empaquetada, lista para trasladarse al modesto condominio para personas mayores que había conseguido después de meses en lista de espera. A mis 68 años, con una artrosis que empeoraba cada invierno y una pensión ajustada, la mudanza era una necesidad, no un capricho. El nuevo lugar tenía calefacción central, sin escaleras, y estaba a solo 2 cuadras del centro médico donde tenía mis controles mensuales. Era lo sensato, lo práctico, pero mudarme sola resultaba cada vez más imposible. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Por un momento pensé que sería Alejandro devolviendo mi llamada, pero el nombre en la pantalla era el de Lucía, mi vecina del 3B. Elena, ¿cómo va el empaque?, preguntó después de saludarme. Avanzando lentamente, suspiré, todavía esperando confirmar ayuda para el día de la mudanza. ¿Tu hijo no ha respondido? No. Y ya no sé qué más hacer. He intentado no presionarlo, pero la mudanza es este sábado y necesito saber si contaré con él. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sabes que yo te ayudaría, pero con mi ciática... Por supuesto, Lucía, ni lo menciones. Ya es bastante que me hayas prestado todas estas cajas. ¿Y qué hay de tu hija? ¿Mariana no podría venir? Vive a 5 horas de distancia y tiene a los gemelos con varicela, expliqué. De cualquier forma, no podría cargar los muebles más pesados. ¿Y Alejandro vive tan lejos? A 20 minutos en auto, respondí, sintiendo una punzada de dolor que no tenía nada que ver con mi artrosis. Pero ya sabes cómo son las cosas entre nosotros últimamente. Lucía, que había sido mi confidente durante años, conocía bien la situación. La relación con mi hijo se había deteriorado gradualmente desde que su padre y yo nos divorciamos cuando él tenía 17 años. En aquel entonces, Alejandro había tomado partido firmemente por su padre, convencido de que yo era la culpable de la ruptura familiar. El hecho de que su padre hubiera mantenido una relación paralela durante 3 años antes del divorcio parecía irrelevante para él. Con el tiempo, nuestra relación se había convertido en un intercambio de llamadas ocasionales y visitas obligadas en fechas señaladas, formalidad sin calidez, cortesía sin cercanía. Cuando nació su hija Sofía, hace 5 años, tuve la esperanza de que mi nieta sirviera como puente para reconectar, pero incluso esos encuentros eran cuidadosamente controlados y limitados. Tal vez deberías llamar a una empresa de mudanzas, sugirió Lucía, interrumpiendo mis pensamientos. Lo intenté, pero a estas alturas cobran el doble por la premura. No puedo permitírmelo con los gastos del depósito del nuevo lugar. Entiendo. Otro silencio. ¿Quieres que intente llamarlo yo? A veces un tercero puede... No, la interrumpí rápidamente. Lo último que necesito es que piense que estoy enviando a mis amigas para presionarlo. Ya volverá a llamar, espero. Después de colgar con Lucía, decidí intentar una táctica diferente. En lugar de llamar nuevamente, le envié un mensaje de texto simple y directo. Hijo, necesito confirmar si contaré contigo este sábado para la mudanza. El camión está reservado para las 9 a.m. Si no puedes ayudarme, necesito saberlo ahora para buscar otra solución. Mamá. Los minutos pasaron, convirtiéndose en 1 hora. El doble cheque azul me indicaba que había leído el mensaje, pero no llegaba respuesta. Finalmente, cuando ya había decidido llamar a un servicio de mudanzas y sacrificar parte de mis ahorros, mi teléfono vibró. Lo siento, no puedo el sábado. Tengo planes importantes que no puedo cancelar. Suerte con la mudanza. Ni siquiera una llamada. Un mensaje frío,
sin explicación sobre esos planes importantes, sin ofrecer una fecha alternativa, sin preguntar si necesitaba ayuda para encontrar otra solución. Solo suerte con la mudanza, como si fuera una conocida lejana y no su madre, la mujer que lo había criado sola, después de que su padre decidiera que su familia era un impedimento para su nueva vida. Sentí las lágrimas acumularse, pero las contuve. No era momento para autocompasión. Tenía un problema práctico que resolver, como mudarme sola con mi artrosis, un presupuesto limitado y muebles demasiado pesados para manejarlos sin ayuda. Estaba considerando mis opciones cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «¿Señora Elena Ramírez?», preguntó una voz joven al otro lado. «Sí, soy yo. Le llamo del edificio Alameda, donde se mudará este sábado. Soy Miguel, el conserje. Su administradora me pidió que la contactara para confirmar su horario de llegada y ver si necesita alguna asistencia especial». Algo en la amabilidad de su voz rompió mis defensas. Antes de darme cuenta, le estaba explicando mi situación. La falta de ayuda, mi preocupación por los muebles pesados, mi artrosis. «Entiendo perfectamente», dijo Miguel cuando terminé de hablar. «Mire, no debería hacer esto, pero mi hermano trabaja conmigo los fines de semana haciendo mantenimiento. Si llega temprano, podríamos ayudarla con los muebles más pesados antes de que comience nuestro turno oficial». «¿De verdad harían eso?», pregunté, incrédula ante este ofrecimiento inesperado de un extraño. «Claro que sí. Mi madre tiene su edad y vive sola desde que papá falleció. Me gustaría pensar que alguien la ayudaría si estuviera en su situación». Acordamos que estarían esperando cuando llegara el camión, y le aseguré que les pagaría por su tiempo. Él se negó educadamente, pero insistí en que al menos aceptaran algo por las molestias. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, pensando en la ironía de la situación. Un desconocido mostraba más consideración que mi propio hijo. Parte de mí quería enviarle otro mensaje a Alejandro, contarle que había encontrado ayuda, que no lo necesitaba después de todo, pero sabía que eso solo ampliaría la brecha entre nosotros. En lugar de eso, me levanté y continué empacando. Mientras envolvía cuidadosamente en papel burbuja las tazas que Alejandro me había regalado hace años, en un día de la madre, encontré una fotografía olvidada en el fondo del armario. Él, a los 9 años, con sus brazos alrededor de mi cuello, ambos sonriendo a la cámara durante unas vacaciones en la playa. Recordaba perfectamente ese día, cómo había construido castillos de arena con él durante horas, cómo me había dicho que era la mejor mamá del mundo mientras comíamos helado en el malecón. ¿En qué momento ese niño amoroso se había convertido en el hombre distante que ahora me enviaba mensajes fríos y rechazaba mis llamadas? ¿Cuándo habíamos perdido esa conexión que parecía inquebrantable? Guardé la fotografía en mi bolso en lugar de empaquetarla. Quería tenerla conmigo durante la mudanza, un recordatorio de tiempos mejores y quizás una esperanza de que no todo estaba perdido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama rodeada de cajas, mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de Alejandro. «Por cierto, Sofía preguntó por ti. Quizás podríamos pasar a visitarte cuando estés instalada en el nuevo lugar». No era una disculpa ni una explicación por no ayudarme. Ni siquiera era un ofrecimiento concreto de visita. Solo un quizás, lanzado como quien tira una moneda en una fuente de los deseos. Pero era algo, un pequeño reconocimiento de mi existencia más allá de la incomodidad que le causaba. «Me encantaría», respondí simplemente. «El nuevo lugar tiene un parque infantil justo enfrente». No hubo respuesta, pero tampoco la esperaba. Mientras apagaba la luz, pensé en el sábado que se avecinaba, en los desconocidos que habían ofrecido ayudarme, en las cajas que contenían los fragmentos de mi vida pasada y en el nuevo comienzo que me esperaba. Lo que no sabía entonces era que ese sábado traería más que una mudanza física. Traería revelaciones que cambiarían para siempre mi relación con Alejandro y un giro del destino que ni el más hábil narrador podría haber previsto. El sábado amaneció frío pero soleado, uno de esos días de otoño que engañan con su luminosidad mientras el viento corta como navaja. Me levanté a las 6, 2 horas antes de lo necesario, demasiado nerviosa para seguir en la cama. Preparé un café fuerte y revisé mentalmente todo lo que quedaba por hacer. Las cajas estaban listas
etiquetadas y apiladas en el centro de cada habitación. Los muebles que no me llevaría, una estantería desvencijada, un sillón demasiado grande para mi nuevo apartamento, tenían carteles de «para donar» pegados con cinta adhesiva. Había limpiado el refrigerador la noche anterior y desconectado todos los electrodomésticos pequeños. Solo quedaba esperar. A las 8:30 el camión de mudanzas llegó. Era más pequeño de lo que esperaba, pero suficiente para mis pertenencias reducidas tras semanas de purga implacable. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Ramón, se presentó con formalidad profesional. «¿Tiene ayuda para cargar, señora?», preguntó mientras firmaba los papeles. «Sí, me esperan en el nuevo edificio», respondí, sintiendo un nudo en la garganta al recordar que esa ayuda no vendría de mi hijo. Ramón asintió y comenzó a cargar las cajas más pequeñas. Yo lo seguí con mi bolso y una planta de interior que prefería transportar personalmente, una begonia que Mariana me había regalado cuando me mudé a este apartamento 15 años atrás. Había sobrevivido a 3 trasplantes y numerosos olvidos de riego. Era prácticamente parte de la familia. Mientras cargábamos las primeras cajas, no pude evitar mirar ocasionalmente hacia la ventana, una parte de mí todavía esperando ver el auto de Alejandro estacionándose, apareciendo a último momento para ayudar. Pero la calle permaneció vacía de cualquier vehículo familiar. «¿Estos muebles también van?», preguntó Ramón, señalando mi mesa de comedor, un pesado mueble de madera maciza que había sido de mis padres. «Sí, pero necesitaremos ayuda para ese y para el armario del dormitorio. Nos están esperando en el nuevo edificio». Cargamos lo que pudimos durante casi 1 hora. Mis manos dolían y mi espalda protestaba, pero me negaba a mostrar debilidad. Finalmente, solo quedaban los muebles grandes, la mesa, el armario, la cómoda y mi cama. «Vamos al nuevo lugar», decidí. «Allí nos ayudarán con lo que falta». El trayecto hasta el condominio Alameda tomó apenas 20 minutos. Era un edificio de 4 pisos, moderno pero sin pretensiones, con amplios balcones y una rampa de acceso junto a la entrada principal. En el estacionamiento pude ver a 2 hombres esperando, uno de unos 40 años y otro más joven, quizás en sus 20s. «Señora Elena», el mayor se acercó mientras estacionábamos. «Soy Miguel. Hablamos por teléfono. Este es mi hermano, Pablo». Sentí un alivio inmenso al verlos allí, cumpliendo su promesa. «No saben cuánto agradezco esto», dije, estrechando sus manos. «No hay problema», respondió Miguel con una sonrisa cálida. «¿Qué necesita que subamos primero?». Con la ayuda de Miguel, Pablo y Ramón, la mudanza avanzó con sorprendente eficiencia. Los muebles pesados fueron trasladados sin contratiempos, y para las 2 de la tarde todo estaba en mi nuevo apartamento. Las cajas apiladas en las habitaciones correspondientes, los muebles colocados aproximadamente donde los quería. Insistí en pagarles a Miguel y Pablo por su ayuda, aunque se resistieron inicialmente. «Al menos acepten para una cena», dije, extendiendo un sobre con dinero. «De verdad, han sido mi salvación hoy». Finalmente aceptaron, y después de mostrarme algunos detalles del edificio, cómo funcionaba la calefacción, dónde estaba el contenedor de reciclaje, el número de emergencias, se despidieron con la promesa de estar disponibles si necesitaba cualquier cosa. Me quedé sola en mi nuevo hogar, rodeada de cajas y muebles desorganizados. El apartamento era agradable, luminoso, con suelos de madera clara y paredes recién pintadas de blanco. Más pequeño que el anterior, pero suficiente para mí. La cocina integrada con el salón, un dormitorio amplio, un baño adaptado para personas mayores y un pequeño estudio que podría servir como habitación de invitados si Mariana y los niños venían de visita. O si Sofía alguna vez se quedaba a dormir, aunque esa posibilidad parecía remota dado el control que Alejandro ejercía sobre nuestras interacciones. Estaba desempacando mi vajilla cuando sonó el timbre. Por un absurdo momento, mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser Alejandro, viniendo a ayudar después de todo. Pero al abrir, me encontré con una mujer de aproximadamente mi edad, sosteniendo una planta en maceta. «Bienvenida al edificio», dijo con una sonrisa amable. «Soy Carmen, del 2C. Quería presentarme y traerle un pequeño regalo de bienvenida». «Elena», respondí, conmovida por el gesto. «Muchas gracias, qué amable. ¿Le gustaría pasar? Temo que está todo patas arriba, pero puedo preparar un café». «No quiero molestar en plena mudanza», dijo,
pero su mirada curiosa recorría el apartamento detrás de mí. Por favor, insisto, me vendría bien un descanso y algo de compañía. Carmen aceptó y entró, comentando amablemente sobre la distribución del apartamento y haciendo preguntas sobre de dónde venía. Mientras preparaba café en mi cafetera recién desempacada, me contó que ella vivía en el edificio desde su inauguración, 3 años atrás. Somos mayoritariamente jubilados aquí, pero hay algunas familias jóvenes también, explicó. Es un buen ambiente, tranquilo pero no demasiado silencioso. Suena perfecto, respondí, sirviendo el café en tazas que apenas había desenvuelto del papel burbuja. Buscaba precisamente eso, tranquilidad sin aislamiento. ¿Vive sola?, preguntó aceptando la taza que le ofrecía. Sí, desde hace mucho. Tengo 2 hijos, pero ambos tienen sus propias vidas. Mi hija vive lejos, con mi yerno y mis nietos gemelos, y mi hijo... Dudé un momento. Vive cerca, pero está ocupado con su familia y su trabajo. Carmen asintió comprensivamente. Conozco la situación. Mi hijo vive a 10 minutos de aquí, pero lo veo una vez al mes. Con suerte. Las generaciones más jóvenes tienen diferentes prioridades. Había algo en su tono que sugería una historia similar a la mía, pero no quise indagar demasiado en nuestro primer encuentro. En lugar de eso, la conversación derivó hacia temas más ligeros: las mejores tiendas del barrio, el médico que ella recomendaba en el centro de salud cercano, las actividades que organizaba ocasionalmente la comunidad de vecinos. Después de casi 1 hora, Carmen se despidió. No quiero entretenerla más de su mudanza, pero estaré encantada de mostrarle el barrio cualquier día de estos. Me encantaría, respondí con sinceridad. Y gracias de nuevo por la planta y por la bienvenida. Después de que se marchara, regresé a la tarea de desempacar, sintiéndome extrañamente reconfortada. Este nuevo comienzo, que había temido por lo que significaba envejecer, necesitar un lugar más accesible, alejarme del vecindario donde había vivido tantos años, ahora parecía menos intimidante. Quizás aquí encontraría una comunidad, personas en situaciones similares que entendieran lo que significaba reinventarse a esta edad. Estaba colocando libros en la estantería cuando mi teléfono sonó. Era Mariana. «Mamá, ¿cómo fue la mudanza? ¿Te ayudó Alejandro finalmente?» «Todo salió bien», respondí, omitiendo mencionar a mi hijo. El conserje del edificio y su hermano me ayudaron con los muebles pesados. «Ya está todo aquí, aunque desempacar llevará días». «Me alegro mucho», dijo, y podía escuchar el alivio en su voz. «Lamento tanto no haber podido ir a ayudarte. Los niños ya están mejor, pero el médico recomendó que no viajaran aún». «No te preocupes, cariño. Lo entiendo perfectamente». «¿Cómo están mis pequeños monstruitos?» Hablamos durante casi media hora sobre los gemelos, su recuperación de la varicela y los planes de Mariana para venir a visitarme en cuanto fuera posible. No mencioné que Alejandro no se había presentado, y ella tampoco preguntó directamente, aunque sospechaba que entendía la situación por mis evasivas. Después de colgar, continué desempacando hasta que el cansancio me venció. Eran apenas las 7 de la tarde, pero mi cuerpo, no acostumbrado a tanto esfuerzo físico, protestaba con dolores en articulaciones que ni siquiera sabía que tenía. Decidí darme un baño caliente en mi nueva bañera adaptada, una de las ventajas de este apartamento. Mientras el agua corría, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido me aclaró inmediatamente quién lo enviaba. «Hola vecina, soy Carmen del 2C. Solo quería asegurarme de que estuviera instalándose bien. Mañana hay un pequeño brunch informal en la sala común del edificio, a las 11. Están invitados todos los vecinos. Sería una buena oportunidad para conocer a más gente. Sin presiones, por supuesto». Sonreí ante el gesto. «Gracias por avisarme», respondí. «Intentaré pasarme un rato». Después del baño, con el cuerpo algo aliviado pero aún exhausto, me preparé un sándwich sencillo y me senté en mi nuevo salón. A través de la ventana podía ver el parque que había mencionado a Alejandro, iluminado suavemente por farolas. Algunos niños todavía jugaban en los columpios bajo la supervisión de sus padres, aprovechando las últimas horas de luz. Me pregunté si alguna vez traería a Sofía allí, si Alejandro cumpliría con ese vago «quizás» que había mencionado en su mensaje. Parte de mí quería llamarlo, contarle sobre el nuevo apartamento, invitarlo explícitamente a visitarme con mi nieta.
Pero otra parte, la que aún dolía por su rechazo, prefería esperar a que él diera el primer paso. Estaba a punto de irme a dormir cuando mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de Laura, la esposa de Alejandro. «Hola, Elena, espero que la mudanza haya ido bien. Alejandro mencionó que te habías mudado hoy. Sofía ha estado preguntando por su abuela y nos preguntábamos si podríamos pasar a verte mañana por la tarde, si no es demasiado pronto. Entenderemos perfectamente si prefieres más tiempo para instalarte». El mensaje me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Laura y Sofía querían visitarme? ¿Y mencionaba a Alejandro como si él también fuera a venir? Releí el texto varias veces, buscando algún indicio de que solo serían ellas dos, pero parecía incluirlo también a él. «Por supuesto que pueden venir», respondí finalmente. «Estaré encantada de verlos. El apartamento aún está algo desordenado, pero tengo el sofá y la cocina funcionando». «¿Les parece bien a las 4?» Laura respondió casi inmediatamente. «Perfecto. Llevaremos algo para merendar. Alejandro tiene tu nueva dirección, ¿verdad?» «Sí, se la envié por mensaje», confirmé, aunque no estaba segura de si la había mirado siquiera. Con esa inesperada visita programada, me fui a dormir con sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de ver a mi nieta. Por otro, la aprensión de enfrentarme a Alejandro después de su rechazo a ayudarme. ¿Vendría realmente o encontraría alguna excusa de último momento? Y si venía, ¿sería capaz de actuar con normalidad? ¿O la tensión entre nosotros arruinaría la visita? Me dormí pensando en todas las preguntas sin respuesta, sin imaginar que al día siguiente descubriría la verdadera razón detrás de la ausencia de mi hijo en mi mudanza, una revelación que sacudiría los cimientos de nuestra ya frágil relación. El domingo por la mañana me desperté desorientada, momentáneamente confundida por las paredes blancas y la luz entrando por ventanas en ángulos desconocidos. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Mi nuevo hogar, mi primer día completo aquí. Bajé al brunch con los vecinos donde Carmen me presentó a todos. Eran amables y acogedores, haciéndome sentir parte de una pequeña comunidad. «Aquí somos como una familia extendida», dijo Carmen. Sus palabras me hicieron pensar en mi propia familia y en la visita que esperaba esa tarde. A las 4 en punto sonó el timbre. Para mi sorpresa, los tres estaban allí. Laura con una caja de pastelería, Sofía con un ramo de flores y detrás, Alejandro, con expresión indescifrable. Mientras merendábamos, Sofía parloteaba sobre su escuela y sus amigos. Laura preguntaba amablemente por mi mudanza, y yo respondía evitando mencionar lo difícil que había sido sin ayuda. Alejandro permanecía mayormente callado, mirando ocasionalmente su teléfono. Cuando Sofía pidió ver el parque que se veía desde mi ventana, Laura se ofreció a llevarla. «Así pueden ustedes hablar tranquilos», dijo con una mirada significativa hacia Alejandro. Nos quedamos solos, un silencio incómodo entre nosotros. Finalmente reuní valor y pregunté: «¿Por qué no quisiste ayudarme, Alejandro? ¿Qué planes eran tan importantes?» Su rostro se tensó. «No creo que quieras saberlo, mamá». «Claro que quiero. Merezco una explicación». Alejandro se pasó una mano por el cabello, gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Estaba ocupado con mi propia mudanza. Firmamos el contrato del nuevo departamento hace 3 semanas y teníamos que trasladar todo el sábado». La revelación me golpeó como un balde de agua fría. «¿Te mudaste? ¿Y no me lo dijiste? ¿Para qué? ¿Para que criticaras nuestra decisión como siempre haces?» «Nunca critico tus decisiones», protesté. «¿No? Cuando compramos el auto, dijiste que era demasiado caro. Cuando inscribimos a Sofía en la escuela privada, insinuaste que era pretenciosa. Siempre tienes una opinión no solicitada sobre cómo vivimos». Sus palabras me dolieron porque contenían una verdad incómoda. Quizás sí había sido demasiado crítica, demasiado entrometida. «Lo siento si te he hecho sentir así», dije sinceramente. «Pero somos familia. Podrías haberme dicho que te mudabas». «Como tú me dijiste que te mudabas aquí, ¿verdad?», replicó con ironía. «Me enteré hace apenas una semana, cuando Laura vio a tu vecina Lucía en el supermercado». Otro golpe. Era cierto que había postergado contarle sobre mi mudanza, temiendo su desaprobación. «Supongo que ambos hemos estado evitándonos», admití. «La diferencia es que yo no te pedí ayuda para luego hacerte sentir culpable por no poder dártela». «Nunca pretendí hacerte sentir culpable», respondí.
aunque sabía que mis múltiples llamadas y mensajes probablemente habían tenido ese efecto. El caso es, continuó Alejandro, que nos mudamos más cerca de la escuela de Sofía. El departamento es más pequeño, pero está en mejor zona. Y sí, debí decírtelo, pero sabía que vendrían las preguntas. ¿Por qué se mudan? ¿Es buena decisión financiera? ¿Han pensado en esto o aquello? Solo me preocupo por ustedes, murmuré. Lo sé, mamá, pero a veces tu preocupación se siente como control. En ese momento regresaron Laura y Sofía, sonrientes y con las mejillas enrojecidas por el frío. Sofía corrió hacia mí. «Abuelita, el parque es genial y está muy cerca. ¿Podemos venir a jugar otro día?» «Por supuesto, mi amor», respondí, agradecida por la interrupción. Laura miró a Alejandro percibiendo la tensión. «¿Todo bien?» «Sí», respondió él forzando una sonrisa. «Le contaba a mamá sobre nuestra mudanza». «Oh», Laura pareció sorprendida. «¿No lo sabías, Elena? Pensé que Alejandro te había dicho». «No, recién me entero», respondí. «Pero me alegro por ustedes. ¿El departamento es bonito?» «Es precioso», dijo Laura. «Más pequeño que el anterior, pero con mucha luz y cerca de todo. Deberías venir a verlo cuando estemos instalados». «Me encantaría», respondí, sintiendo una punzada al recordar que Alejandro no me había invitado. Mientras recogíamos las tazas, Laura se acercó a ayudarme en la cocina. «Siento mucho lo de la mudanza», dijo en voz baja. «Insistí a Alejandro que te lo contara, pero ya sabes cómo es. Le cuesta hablar de ciertas cosas». «Lo sé», respondí. «Gracias por traerlos hoy. Significa mucho para mí». «De nada. Y respecto a lo de quedarse a dormir, creo que sería bueno para Sofía pasar más tiempo contigo. Hablaré con Alejandro». Cuando se marcharon, me quedé contemplando la puerta cerrada, procesando todo lo ocurrido. La revelación de la mudanza de Alejandro explicaba su ausencia, pero también evidenciaba la profundidad de nuestra desconexión. Ambos habíamos cambiado de hogar sin compartirlo con el otro. ¿Qué decía eso de nuestra relación? Estaba guardando los platos cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Alejandro. «Mamá, siento no haberte contado sobre la mudanza antes, y siento no haber podido ayudarte con la tuya. Cuando estemos instalados, me gustaría que vinieras a cenar. Sofía quiere mostrarte su nueva habitación». Era un pequeño paso, pero significativo. Respondí simplemente, «Me encantaría. Gracias por la visita de hoy». Esa noche, mientras terminaba de desempacar algunas cajas, reflexioné sobre los acontecimientos del día. Tal vez este nuevo comienzo no era solo para mí, sino también para mi relación con Alejandro. Quizás, liberados de los viejos espacios y las viejas dinámicas, podríamos construir algo diferente, algo más honesto, más equilibrado. No sería fácil ni rápido. Años de malentendidos y resentimientos no se desvanecen de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Alejandro y yo nos habíamos mudado la misma semana, sin saberlo, como si el destino nos empujara a empezar de nuevo simultáneamente. Mientras colocaba la fotografía de la playa en mi mesa de noche, Alejandro a los 9 años con sus brazos alrededor de mi cuello, decidí que esta vez no desperdiciaría la oportunidad. Este nuevo hogar marcaría el inicio de un nuevo capítulo, no solo en mi vida, sino también en mi relación con mi hijo. 3 semanas después de mi mudanza, recibí la invitación formal para cenar en el nuevo departamento de Alejandro y Laura. Sofía me llamó personalmente, su vocecita emocionada al teléfono. «Abuelita, tienes que venir el viernes. Ya tengo mi habitación lista y quiero enseñártela. Y mamá hará lasaña». Acepté encantada, marcando la fecha en mi calendario recién colgado. Las últimas semanas habían sido de adaptación y descubrimiento. Mi apartamento estaba casi completamente organizado. Había establecido nuevas rutinas en el barrio y comenzaba a sentirme en casa. Las sesiones de cartas con Matilde los miércoles y los cafés ocasionales con Carmen se habían convertido en puntos brillantes de mi semana. El viernes llegó rápidamente. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto elegante, pero no demasiado formal. Compré una planta pequeña como regalo para su nuevo hogar y un libro ilustrado para Sofía. El taxi me dejó frente a un edificio moderno en un barrio residencial tranquilo, a solo 15 minutos del mío. Laura abrió la puerta, recibiéndome con un abrazo cálido que me sorprendió gratamente.
Elena, qué puntual. Pasa, por favor. El apartamento era efectivamente más pequeño que el anterior, pero luminoso y bien distribuido. La decoración era minimalista, pero acogedora, con fotografías familiares en las paredes. Entre ellas, noté con sorpresa, había una mía con Sofía en su último cumpleaños. «Abuelita». Sofía apareció corriendo desde un pasillo, lanzándose a mis brazos. «¡Ven a ver mi cuarto!». Me llevó de la mano hasta una habitación pintada en tonos pastel, con estrellas brillantes pegadas en el techo. «Papá las puso para que no tenga miedo por la noche», explicó con orgullo. «Es precioso, cariño», dije sinceramente. Alejandro apareció en la puerta. Vestía informalmente y sostenía una copa de vino. «Hola, mamá. ¿Llegaste bien?» «Perfectamente. El taxi me dejó en la puerta», respondí, notando que su tono era más relajado que en nuestra última conversación. Durante la cena, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Hablamos sobre nuestras respectivas mudanzas, los desafíos de adaptarse a nuevos espacios, los vecinos. Alejandro incluso bromeó sobre cómo había tenido que hacer 3 viajes porque subestimaron la cantidad de cosas que tenían. «Debiste ver el desastre», comentó Laura, riendo. «Cajas por todas partes y Alejandro maldiciendo porque no encontraba los cables del televisor. Al menos tenías ayuda», comenté sin poder evitarlo, pero lo dije con una sonrisa para suavizar el impacto. Para mi sorpresa, Alejandro no se puso a la defensiva. Sí, mi cuñado y un amigo vinieron a echar una mano, aunque sinceramente creo que más estorbaron que ayudaron. Después de la cena, mientras Sofía jugaba en su habitación, Alejandro me invitó al pequeño balcón. El aire fresco de la noche era agradable y la vista de la ciudad iluminada creaba una atmósfera propicia para conversaciones sinceras. «Mamá», comenzó, apoyándose en la barandilla, «he estado pensando mucho desde nuestra última conversación, y creo que ambos hemos cometido errores». «Estoy de acuerdo», respondí, sorprendida por su iniciativa. «Cuando papá se fue, supongo que de alguna manera te culpé. Era más fácil enojarme contigo que aceptar que él simplemente no quería estar con nosotros». Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca habíamos hablado tan directamente sobre el divorcio y sus secuelas. «Tu padre los amaba», dije automáticamente, la frase que había repetido durante años, quizás, pero no lo suficiente para quedarse. Y en lugar de enfrentar esa verdad, proyecté mi rabia hacia ti. No fue justo. Yo también cometí errores, admití. Después del divorcio, intenté compensar siendo 2 padres a la vez. Probablemente fui demasiado controladora, demasiado sobreprotectora. «Un poco», concedió con una pequeña sonrisa. «Pero entiendo por qué lo hacías». Nos quedamos en silencio un momento, dejando que el peso de estas confesiones se asentara entre nosotros. ¿Sabes? Cuando Laura sugirió mudarnos más cerca de la escuela de Sofía, mi primera reacción fue pensar, ¿qué dirá mamá sobre esto? Y me enfadé conmigo mismo por seguir a mis 38 años preocupándome por tu aprobación. «No necesitas mi aprobación, Alejandro. Nunca la has necesitado. Solo quiero que seas feliz. Lo sé. Ahora lo sé. Pero me tomó tiempo entenderlo». Laura se unió a nosotros en el balcón, trayendo más vino. «¿Interrumpo algo importante?» «Solo estamos aclarando algunas cosas», respondió Alejandro, pasando un brazo por sus hombros. «Bien, porque quería proponerte algo, Elena», dijo Laura. «El próximo fin de semana tenemos una conferencia en Valladolid, los 2. Es solo de viernes a domingo, pero necesitamos a alguien que cuide de Sofía. Normalmente la llevaríamos con mis padres, pero están de viaje. ¿Crees que podrías...?» «Me encantaría», respondí inmediatamente. «Puede quedarse en mi apartamento». «Ya tengo la habitación casi lista». Alejandro y Laura intercambiaron una mirada. «Eso sería perfecto», dijo él. «Sofía estará feliz». Mientras regresaba a mi apartamento esa noche, sentí una ligereza que no experimentaba en años. La conversación con Alejandro había sido un primer paso importante hacia la reconciliación. No todo estaba resuelto, por supuesto. Años de distancia no se borran con una sola charla, pero había esperanza. El siguiente fin de semana, cuando Sofía se quedó conmigo por primera vez, fue como un regalo inesperado. Le mostré el barrio, jugamos en el parque, horneamos galletas con Carmen, quien quedó encantada con mi nieta. En las noches, le leía cuentos en la pequeña cama que había comprado especialmente para ella,
decorada con sábanas de dinosaurios que sabía que le encantaban. «Abuelita», me dijo la segunda noche, mientras la arropaba, «¿sabes una cosa? Papá estaba triste porque pensaba que estabas enfadada con él». «¿En serio?», pregunté, sorprendida por su percepción. «Sí, lo escuché decirle a mamá que te había decepcionado muchas veces y que no sabía cómo arreglarlo». «Tu papá nunca podría decepcionarme», respondí conmovida. «A veces los adultos tenemos malentendidos, pero eso no cambia lo mucho que nos queremos». «Eso mismo dijo mamá», comentó bostezando. «Dijo que las familias a veces tienen problemas, pero que lo importante es seguir intentándolo». «Tu mamá es muy sabia», respondí, besando su frente. Cuando Alejandro y Laura regresaron el domingo para recogerla, algo había cambiado sutilmente en nuestra dinámica. Alejandro me abrazó al despedirse, un abrazo real, no el gesto mecánico y distante de costumbre. «Gracias por cuidarla», dijo, «y por todo lo demás». «Cuando quieran», respondí. «Ha sido un fin de semana maravilloso». Mientras los veía alejarse, Sofía saludando enérgicamente desde la ventana del auto, pensé en los giros inesperados de la vida. Una mudanza que temí enfrentar sola había desencadenado una serie de eventos que ahora, semanas después, me tenían en un lugar mejor, no solo físicamente sino emocionalmente. Mi hijo se había negado a ayudarme con mi mudanza y se había mudado la semana siguiente sin decírmelo. Pero quizás esas dos mudanzas, esos dos nuevos comienzos simultáneos, eran exactamente lo que nuestra relación necesitaba: un cambio de escenario, un reseteo de patrones establecidos, una oportunidad para construir algo diferente. En mi refrigerador, junto a la lista de compras y los números de emergencia, coloqué el dibujo que Sofía había hecho durante su estancia. 3 figuras sonrientes frente a 2 casas. Tú, papá y yo, había explicado, visitándonos en nuestras casas nuevas. Un recordatorio simple pero poderoso de que los nuevos comienzos, aunque a veces vengan envueltos en desilusiones y malentendidos, pueden llevar a lugares inesperadamente hermosos si nos damos la oportunidad de recorrer el camino.